Vamos dando continuación ahí. Vamos, siguiente concepto. Vamos aquí. Siguiente concepto. ¿Quién sigue? Vamos, muchachos. Nadie, se iba bastante. Hay como 10, 12. Frecuencia, Palabra sino Va, continúe usted. Habían dos. Vamos, vamos, muchachos, que necesitamos tiempo. Hoyos. Vamos, ¿quién continúa? Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas F sub I. Continúe. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, hay que calcular primero la frecuencia absoluta, F sub I, de la población o muestra. Para ello, los datos se ordenan de menor a mayor y se colocan en una tabla. Una vez hecho esto, la frecuencia absoluta acumulada se obtiene de ir sumando las frecuencias absolutas de una clase o grupo de la muestra con la anterior. Ok. Primer grupo Sí, siga. más segundo grupo, primer grupo más segundo grupo más tercer grupo y así sucesivamente hasta llegar a acumular del primer grupo al último. Ok, entonces fíjense que esta se identifica con una ¿qué? Con una F ¿qué? Mayúscula. Exactamente. Y esa que vimos antes con F, Minúscula. exactamente. Entonces vean y tengan en cuenta eso. Que cómo hallamos esta de aquí, cómo hallamos esta, sencillamente haciendo que, haciendo una suma sucesiva, que es eso que me estaban diciendo aquí. Una suma sucesiva de quién, de esta F sub I, de esta que tenemos aquí, que significa, esta significa que Frecuencia absoluta. exactamente. Entonces, vayan asociando esos conceptos que constantemente estoy aquí en un tema y yo puedo decir, Luis, ¿qué significa H sub I? ¿Qué significa H sub I? Frecuencia absoluta. H sub I. Frecuencia relativa. Exactamente. Y así sucesivamente. En un momentico, ahí poquito a poquito se van a dar cuenta que necesito que me manejen todos estos conceptos. Que voy llamando de uno en uno y voy tomando notas. ¿Ok? Eh, entonces, ya sabemos que esta se halla con esa con este dato y es una suma sucesiva. En un punto que sigue, pues ya se van dando cuenta cómo funciona. Además de ello, también tenemos que una que frecuencia relativa acumulada. continúe. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas HI Vean que mayúscula. esta también es exactamente. ¿Cómo se halla esta? Así mismo como se hallaba esa pasada, esa que estábamos viendo, sino que ya, allá no vamos sumando a esa F sub I, sino que vamos sumando a quién? A este tipo de H sub I, que significa, esta de aquí significa, Frecuencia relativa. y esta de acá, Frecuencia relativa acumulada. exacto. Bien. ¿Cómo se halla esta H sub I?
Esta de aquí, esta. ¿Cómo se halla? ¿Quién me dice? Esa frecuencia absoluta Dividido entre el número de datos. de datos, sí. Ok, muy bien. Siguiente concepto. Vamos. Intervalos de clase. Un joven, ¿quién fue? Intervalos de clase. Los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominado clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Ok, entonces ya ustedes han visto matemática básica, entonces saben qué es esto. Bien, ya ustedes saben qué es esto cuando vimos conjunto. ¿Eso qué es? Acá hay notaciones. En un momentico vemos esa, veamos si acá debajo está. Bien, aquí mismo. Hay notaciones como estas. Yo manejo esto. Bien, a mí me gusta esto. Ok, a mí me gusta esto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llama y qué significa? Esa es semiabierto, ¿no? Sí, y exactamente. Y exactamente esto que estoy indicando, ¿cómo se llama y qué significa? Ese intervalo cerrado, No, bueno, ¿no? esto cuando Es vemos, un corte. sí, exactamente. ¿Y qué me indica eso? Que ese dato que yo asigne aquí, sí está contenido, ¿ok? Se inicia desde ahí. O sea que si yo aquí asignemos un 2, eso me indica que mi conjunto inicia exactamente en 2. Y si yo acá aquí tengo un qué. Un paréntesis. ¿Qué significa eso? Paréntesis. Que no me toca ese punto, sino que ¿qué? Qué infinito. Mm, que llega, que está tocando, llega, digamos, si yo aquí asigno a 7, ¿eso qué me indica? Que inicia exactamente en 2 y llega casi que a 7, ¿sí? Más no me llega a 7 exacto, digamos 6.99, 6 o 6.9, ¿bien? No me llega a 7. Si ustedes buscan textos o investigan en YouTube, puede que haya en esto así, 2,7 o no, 2-7. Bien, se dice que significa esto mismo, ¿sí? Sino que allá cuando están diciendo, dicen esa definición, dan eso, que esto aquí me está indicando que se comienza en 2 y no llega a 7. Entonces, como ya vimos conjunto en matemática básica, entonces seguimos manejando esta notación. Ok, siguiente concepto. Estos dos, vamos de seguido. Límites de la clase. Cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. Amplitud del intervalo. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Ok, entonces aquí se han dicho dos cosas. Son estas. Una, cuando estábamos aquí, vean que aquí tenemos que, un qué. Un límite inferior y un límite superior. O sea, este 2 viene siendo ¿quién? Límite 2, inferior, exactamente. Y 7 viene siendo, límite superior. exacto. Y si yo hago 7 menos 2, 7 menos 2, ¿qué ese obviamente se obtiene cuánto? Se obtiene 5. ¿Quién viene siendo ese 5? La clase, ¿no? ¿Quién viene siendo ese 5?
La amplitud del El intervalo. intervalo. Vean que aquí me dice que esa que La diferencia Diferencia asigno menos. ¿De quién? del entre el límite límite superior. inferior y el superior. Ojo, cambie. El límite superior e inferior de la clase. Exactamente, 7 menos 2, no, 2 menos 7. Bien. Máximo menos mínimo. Esas cositas. Siguiente concepto, y ya nos queda este, ya después sí vienen ya unas nuevas cosas. ¿Qué nos dice? Marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Se presenta con X sub I. X sub I. Bien. Entonces, ¿cómo se halla esto? Hombre, sencillamente es una semisuma. Bien. Es una semisuma. ¿Cómo así que una semisuma? Usted viene y toma esto que tiene acá y usted me va a decir, me va a sumar estos. Bien. 2 más 7. Súmeme 2 más 7. ¿Son cuánto? 9. 9. Esto que me da 9 se divide en 2. 9 dividido 2. O sea que este viene siendo ¿quién? Sencillamente este dato viene siendo ese punto medio que está contenido aquí. ¿Sí? Es una semisuma. Punto medio que está contenido aquí. De 2 a 7, punto medio es este llamado ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio? 4,5. 4,5. Bien, que eso se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? Ya vimos. Marca de clase. Ah, ok. Bien. Ya sencillamente nuevamente damos esa definición. En base a todos estos conceptos de cositas pequeñas que se han visto, ahí sí ya sacando nuevamente medidas de tendencia. ¿Qué nos dice? Vamos viendo su uso y ahí sí vamos viendo esa definición de cada uno, de media, mediana y modo. Antes iniciemos aquí. ¿Qué nos dice? Medida de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. A veces tratamos con una gran cantidad de información, variables que presentan muchos datos y muy dispares, datos con muchas decimales de diferentes signos o longitud. En estos casos siempre es preferible calcular medidas que nos ofrezcan información resumida sobre dicha variable. Por ejemplo, medidas que nos indiquen cuál es el valor que más se repite. A eso se llama moda. Ok, continuamos. Sin perjuicio de lo anterior, no hay que irse tan lejos. Si miramos la siguiente tabla que muestra el salario que cobra cada uno de los trabajadores de una empresa que fabrica cajas de cartón, tendremos lo siguiente. Bien, con base a esos datos, veamos qué nos dice. ¿Alguien podría preguntarse cuánto gana el trabajador promedio de esta empresa? En ese caso, las medidas de tendencia central nos podrían ayudar. Las medidas de tendencia central son. Bien, entonces, cositas como esta, bien, cuando nos hacen mención de esto llamado ¿qué? Promedio. Hay una medida de tendencia, ¿sí? Que nos da ese dato, bien, esa llamada media. Bien, también aquí si se ven, esto es un conjunto sencillo, bien, conjunto sencillo que de ahí podemos decir, hombre, ese, ¿cuánto es eso que más ganan ellos? ¿Sí? ¿Cuántos ganan más? Cositas así. En un punto ya después de estas definiciones, ya ahí sí vemos un punto específico.
digamos, definiciones de esas medidas de tendencia. Iniciamos con media. ¿Qué nos dice media? Vamos, un estudiante distinto. Hoyos, ¿está ahí Hoyos? Media. Sí. Bueno, medida aritmética. La medida aritmética corresponde al promedio de todos los valores de la muestra. La medida aritmética X, ¿cómo se pronuncia eso, profe? Bueno, esta de aquí, bueno, eso significa media, sino que se identifica con una X con un La guión. medida aritmética media se obtiene adicionando todos los valores X Sub I, sub I por F sub I y dividiendo el resultado por el número total de datos N. o sea, cantidad de datos N. Bien, entonces, ¿qué significa en sí esto que tenemos aquí? X sub I, que sabemos que es quién. Medida de clase. Bueno, ya en bueno, X sub I, en este caso, tiene dos significados, ¿bien? O dos usos, dependiendo qué tipo o qué tipo de conjunto estemos usando. Hay dos conjuntos. Conjuntos, tenemos dos tipos de conjuntos. Agrupados sin agrupados. Exactamente. Aquí en este, básicamente, esa X sub I es ese concepto que dimos antes, que se llama ¿cómo? ¿Qué significa X sub I? En eso que vimos. Marca de clase. Exacto. Y acá, en este conjunto que estudiamos hoy, viene siendo ese dato que me están dando. Bien. Viene siendo ese dato, o sea, si es 5, si es 7, ese 7 viene siendo esa X sub I, toma ese puesto. Eso básicamente hasta ahí. Entonces, cositas que tengan eso en cuenta. Bien, aquí sumamos todo. Media no es nada más y nada menos que usted sume todos sus datos y divida eso en esa cantidad fija o esa cantidad de todo su conjunto. O sea, en N. Sume todo y divide en cantidad de datos. Eso es media. Siguiente concepto es mediana. ¿Qué dice mediana? La mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central cuando se ha ordenado los datos de menor a mayor. Si el número de datos es par, la mediana es la media de los dos valores centrales, siempre que este valor sea aceptable. La mediana M de un conjunto de datos es el valor de la variable que ocupa la posición central. Cuando los datos están agrupados, la clase mediana es aquella cuya frecuencia absoluta acumulada supera por primera vez la mitad de los datos. Bueno, sí que viene siendo mediana. Mediana no es nada más, nada menos que ese dato que está en posición media, en mediana posición media. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Se tiene en cuenta unas cositas, como qué cosas. Hombre, que mis datos estén ubicados ascendentemente. Ascendentemente, ¿qué significa eso de ascendentemente? De dato mínimo a dato máximo, ¿ok? De dato mínimo a dato máximo. Que va aumentando. Que va aumentando. ¿Qué más? Que se tienen dos tipos de datos. Uno de ellos es cuando usted cuenta, usted sabe quién es N, cuánto es N cantidad de datos, usted ya conoce N y ha definido que este sea de este tipo o sea de este. Uno de estos dos. Bien, supóngase que su conjunto de datos tiene, díganme ustedes que tenga cuánto, o 19 datos o menos, 15. Supongamos que tiene 15 datos.
15 es un ¿qué? 15 viene siendo de este modo o de este. Impar. Entonces, como es 15, usted tome 7 acá, inicie con 7 ya ubicados. Después 7 más, acá 7 más. ¿Qué sucede? Que queda 1 en esa posición medio. Eso no es. Profe, qué pena, lo que pasa es que me salió de la llamada. Ah, ok. Bueno, estamos en mediana. Estábamos diciendo que mediana es ese dato que está en posición media. Bien, aquí estamos suponiendo que tenemos un conjunto que consta de 15 datos. Tiene 15 datos. Entonces, como tiene 15 datos, iniciamos contando 7 y después dejamos ese que queda en posición medio. Acá también tenemos 7 datos. Entonces nos damos cuenta que queda un dato en posición medio. Ese dato que queda en posición medio se llama ¿cómo? O viene siendo ¿quién? Esa El mediana, 8. esa mediana de mi conjunto, esa mediana de mi conjunto. ¿Qué sucede si ya no tengo 15 datos, sino que tengamos cuánto? Un conjunto, tenemos ahí mismo, que tenga 16 datos. ¿Qué sucede? Que si usted toma 8 y 8, 16, no queda nadie en posición medio, ¿sí o no? Si usted me toma 8 aquí, me toma 8 acá, no me queda nadie en esa posición medio. 8 más 8, 16. ¿Sí? ¿Qué hace usted? Tome 7, ya ubicados, tome 7. 7 más 7. 7 más 7. 14. Queda 16. ¿Me quedan cuántos datos? 2. 2 datos. ¿Qué hace usted con esos 2 datos? Supongamos que su dato, uno de esos datos sea A y que uno de esos datos sea B. Entonces, ¿qué hace usted con esos 2 datos? Haga una semisuma de esos 2 datos. A más B, sea quien sea A y que sea quien sea B, y divide. Bien, A más B dividido 2. ¿Sí? Eso es. Eso que se obtenga ahí, en esa semisuma, viene siendo esa mediana de ese conjunto. Eso. Bueno, después de este concepto de moda, ya ahí sí, unos conceptos más que vienen. Veamos cuántos nos quedan aquí. Sí, ya nos quedan esto únicamente. Están esto y ahí sí vemos el punto. Concepto de moda, ¿qué nos dice moda? Vamos, moda. La moda. La moda de una distribución es el valor que más se repite cuando los datos están agrupados en clase. Se halla la clase modal. La moda M. ¿Qué letra es esa, profe, que no alcanzo a ver? O, ¿sí? De un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia, es decir, es el que tiene mayor frecuencia absoluta. La clase modal corresponde a la clase con la mayor frecuencia y representa el valor de la moda cuando los datos están agrupados. Ok, entonces muy bien. Acá se me quedó una cosita pendiente. Mediana, en este caso estamos usando M sub E. Okay. Media hemos usado así como viene. X con ese guioncito. Mediana como M sub E. Moda como M sub O. En textos o en videos pueda que haya notaciones distintas. Notaciones como quiénes. Que me digan que mediana es así. X con ese guioncito. Media también X con este signo y moda pueda que sea con este signo. Y eso va a cambiar. Bien, en este caso, cosas que no sean casi idénticas y no nos equivoquemos en esas notaciones, usemos esta de acá. Media, X con este guioncito. Mediana, M sub E y moda, M sub O. Entonces, se dijo que se manejaban dos tipos de datos, como vamos aquí en moda. En moda, ¿quién viene siendo moda? Ese dato que más está en mi conjunto de datos. Bien, ese dato que más veces está. Eso es todo. Moda, dato que más veces está en mi conjunto. Vamos aquí en esos conjuntos de datos. Sabemos que hay dos conjuntos de datos. Vamos aquí, iniciemos con este.
¿Qué nos dice? Datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que se han clasificado en categorías o clases, tomando como criterio su frecuencia. Esto se hace con la finalidad de simplificar el manejo de grandes cantidades de datos y establecer sus tendencias. Una vez organizados en estas clases por sus frecuencias, los datos conforman una distribución de frecuencias de la cual se extrae información de utilidad a través de sus características. Como los identificamos en una tabla, 1,5 lo Sí. llamaremos intervalo. Exactamente. Entonces, ¿cuándo se hace uso de esto? Hombre, sencillamente cuando tenemos una cantidad de datos, tenemos bastantes datos, ¿bien? Cosa que se haga un estudio de eso que se vea más sencillo, hacemos uso de esto, ¿bien? ¿Con base a qué? Con base a todos esos conceptos que hemos dicho antes, ¿bien? Y después unos nuevos que vienen, ¿ok? Ya habíamos dicho esto, ¿sí? Básicamente es eso. Siguiente conjunto de datos. Datos no agrupados. Lo leo, profe. ¿Sí? Sencillamente son una colección de datos, pero con pocos elementos. Si tenemos tablas, nos podemos dar cuenta fácilmente si son datos no agrupados, ya que no encontraremos expresiones como 1.5, Bien. 1,5. Que habíamos dicho que esto se llama ¿cómo? Esto viene siendo un ¿qué? Intervalo. Exactamente. Si no tenemos eso, decimos que son datos ¿qué? No agrupados. Exacto. Eso es. Bien, entonces, con base a todo eso dicho, sé que son bastantes conceptos, sí, y vienen muchos más, vienen, ya de hoy en 8, vienen más. Vamos aquí haciendo un estudio a un conjunto de datos. He tomado hoy un conjunto de datos sencillo, con poquiticos datos, ¿bien? Es cuestión de que vayamos manejando todo eso dicho. Bien, entonces, cosa que eso no me quede mucho ahí. eh, Todos me activan, tomo evidencia y después nos desconectamos, accedemos inmediatamente y hacemos ese punto en estos minutos que nos quedan. Todos me activan, tomo evidencia.